Ella era solo la nueva enfermera. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie quería saberlo. Pero cuando la hija de un capitán de los SEAL llegó inconsciente al centro de traumatología, y el perro militar que la acompañaba impidió que cada persona del equipo se acercara, ella fue la que dio un paso al frente, en silencio y sin dudar. Y entonces dijo dos palabras que dejaron helados a todos en la sala. Dos palabras que no existen en ningún manual de enfermería. Dos palabras que solo viven en archivos clasificados de misiones que el gobierno nunca ha confirmado. El perro obedeció al instante, la miró fijamente a los ojos y se tumbó en el suelo, esperando su siguiente orden. Y el arrogante doctor, que se había pasado todo el turno ignorándola, finalmente la miró. La miró de verdad por primera vez, en shock, paralizado, con los ojos muy abiertos, sin una sola palabra para describir lo que acababa de hacer. Y lo que sucedió a continuación dejó a todo el hospital en un silencio absoluto. Si crees que la persona más callada en la habitación es a menudo la más peligrosa, dale al botón de me gusta, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando. Bienvenidos a Secretos de Insignias Silenciosas. Las enfermeras no toman decisiones, siguen órdenes. Anótalo en algún sitio para que lo recuerdes. El doctor Raymond Holt lo dijo lo suficientemente alto como para que toda la estación lo oyera. Claire Mercer no se inmutó. Mantuvo la vista en el informe que tenía delante, con el bolígrafo firme y la expresión impasible. A su alrededor, otras dos enfermeras intercambiaron una brevísima mirada, de esas que dicen, otra vez. Holt dejó caer un grueso expediente de paciente en el mostrador a su lado, sin mirarla directamente. Los análisis de la cama 7 deben repetirse. Alguien introdujo mal la hora de la extracción. Arréglalo. Se alejó antes de que ella pudiera responder. No es que esperara una respuesta. Holt nunca lo hacía. Claire cogió el expediente sin decir palabra y empezó a revisarlo. Llevaba exactamente 9 semanas en el Centro de Traumatología Regional Saint Augustine. 9 semanas de turnos de 12 horas. 9 semanas aprendiendo qué doctores bebían demasiado café y cuáles se olvidaban de comer. 9 semanas observando quién entraba en pánico bajo presión y quién se mantenía frío. Holt se mantenía frío, pero no del tipo bueno. Tenía 54 años, con el cuerpo de un hombre que había jugado de linebacker en la universidad y nunca abandonó del todo esa identidad. Canas en las sienes y una voz como de grava sobre hormigón. Se había formado en Johns Hopkins, hizo su residencia en el Mass General y había trabajado en traumatología de nivel 1 durante 22 años. Él lo sabía, y se aseguraba de que todos los demás también lo supieran. Para Holt, las enfermeras eran logística. Movían equipos, registraban información y ejecutaban instrucciones. No ofrecían opiniones clínicas. No cuestionaban los procedimientos. Y desde luego, no le decían lo que tenía que hacer. Claire aprendió eso en su tercer día, cuando alertó de un nivel de potasio inusual en un paciente postoperatorio. Holt la miró por encima de sus gafas y dijo, no te he preguntado. El paciente sufrió una arritmia cardíaca 4 horas después. Holt no volvió a mencionarlo. Tampoco Claire. Simplemente lo añadió al archivo silencioso que guardaba en su cabeza, el que se titulaba Cosas que importan y que nadie quiere oír. Había mantenido ese archivo durante mucho tiempo, años antes de St. Augustine, años antes de cualquier hospital. Claire introdujo la orden de análisis corregida en el sistema y pasó a su siguiente tarea. No era una mujer grande. Medía 1,67 m, delgada como lo son los corredores de larga distancia. Nada de más, nada blando. Su pelo castaño estaba recogido en una trenza apretada que desaparecía bajo el cuello de su uniforme. Ojos verdes que captaban los detalles como las cámaras captan la luz, de forma constante, automática y sin esfuerzo. Su uniforme era de un azul brillante, un poco grande, como siempre lo llevaba. La manga izquierda se le subía de vez en cuando, revelando una pálida cicatriz en el dorso de la mano, donde la piel había sanado mal hacía años. La cubría cuando se daba cuenta. Solía darse cuenta. La quemadura en su antebrazo derecho la mantenía completamente oculta bajo la manga.
viejas heridas de un viejo trabajo, un trabajo del que no hablaba. La sala de urgencias de Saint Augustine se movía como siempre se mueven los centros de traumatología de nivel 1. Un caos controlado envuelto en luz fluorescente. Camillas deslizándose por los pasillos. Monitores cantando sus constantes advertencias. El olor a antiséptico y algo más difícil de nombrar por debajo. Claire se movía a través de todo ello de la misma manera que se movía a través de todo. En silencio, con eficacia, sin dejar rastro. Había reabastecido el carro de trauma en el Box 4, actualizado los registros de medicación de 3 pacientes y estaba a mitad de una evaluación secundaria de un hombre de 61 años con una posible fisura en una costilla, cuando oyó la voz desde el otro lado de la estación. Enfermera. Ella se giró. Holt estaba de pie junto al mostrador principal, con un informe en la mano, sin mirarla. El paciente del Box 2 está pidiendo más analgésicos. Dile que el protocolo es el protocolo y documenta su negativa si no lo acepta. Claire dudó un segundo. Sus últimos signos vitales muestran presión arterial elevada y una frecuencia respiratoria aumentada. Eso podría indicar que la dosis actual no es adecuada para su nivel de dolor. Holt la miró. Su expresión fue lenta, mesurada, el tipo de mirada diseñada para hacer que alguien se sienta muy pequeño. Lo siento, dijo en un tono que no era para nada de disculpa. ¿Acaso pedí una interpretación clínica? No, señor. ¿Tienes un título de medicina del que yo no esté enterado? No, señor. Entonces documenta la negativa. Y se alejó de nuevo. Claire se volvió hacia el Box 4. La enfermera a su lado, una mujer menuda llamada Priya, con ojeras y una taza de café permanentemente pegada a la mano, se inclinó en silencio. No te lo tomes como algo personal. Le hizo lo mismo a la doctora Vázquez el mes pasado, y ella es médico adjunto. Lo sé, dijo Claire. ¿Te molesta? Claire consideró la pregunta durante exactamente un segundo. No. Priya la observó un momento más. O eres muy zen o eres muy peligrosa. Claire esbozó la más mínima sonrisa y no dijo nada. Se metió en el Box 4 y reanudó la evaluación de la costilla con la misma calma constante que había mantenido toda la mañana. El paciente, un profesor jubilado llamado Gerald, que olía ligeramente a tabaco de pipa y le recordaba a su abuelo, la observaba trabajar con ojos agradecidos. «Tú eres la que de verdad escucha», le dijo. Claire presionó suavemente a lo largo de sus costillas laterales, observando su rostro en busca de microexpresiones de dolor. «Dime si esto cambia». «Sí», dijo él, «justo ahí». Ella lo marcó, asintió una vez. «El doctor volverá para revisar las imágenes». Gerald hizo un sonido que sugería su opinión sobre ese proceso. «Sabes, más de la mitad de ellos lo hacen», dijo. «Me doy cuenta». Claire cerró el informe. «Descanse», dijo simplemente, y salió por la cortina hacia el pasillo. Se quedó un momento en el puesto de enfermería, revisando el tablero. 12 pacientes activos, 3 pendientes de resultados de imágenes, 1 en observación tras una convulsión. Sus ojos recorrían los datos como siempre lo hacían, extrayendo detalles sistemáticamente y sin esfuerzo, detectando anomalías antes de decidir conscientemente hacerlo. Un hábito, un viejo hábito de un tipo de triaje muy diferente. La quemadura de su antebrazo le picaba ligeramente, como a veces ocurría cuando su cuerpo funcionaba con adrenalina y falta de sueño. Lo ignoró. Se había vuelto muy buena ignorando cosas. Fuera, en la bahía de ambulancias, la lluvia había empezado a caer con fuerza contra el cristal. Octubre en la ciudad, frío, gris e indiferente. Claire observó el agua correr por las ventanas durante exactamente 3 segundos antes de volver a su trabajo. 3 segundos era todo lo que se permitía. Vieja disciplina, del tipo que no abandona el cuerpo, incluso cuando el uniforme sí lo hace. Priya apareció de nuevo en la estación, rellenando su café con la precisión mecánica de alguien que había aceptado la cafeína como un requisito biológico básico. «Holt tiene rondas en 40 minutos», dijo en voz baja. «Estará insoportable». «Siempre está insoportable», respondió Claire sin levantar la vista.
Peor los martes. Claire no dijo nada a eso. También se había dado cuenta del patrón de los martes. Se había dado cuenta de la mayoría de los patrones aquí en las 2 primeras semanas. La enfermera jefe que revisaba 2 veces todo lo que Holt firmaba porque no confiaba en él para los casos complejos. El técnico de respiratorio que siempre llegaba 9 minutos tarde, pero nunca cometía un solo error. El guardia de seguridad que cambiaba su ruta de paseo cada hora sin darse cuenta. Detalles, siempre detalles. La parte de su cerebro que los catalogaba nunca había aprendido a parar. Lo había intentado durante 3 años. Lo había intentado. Saint Augustine era el cuarto hospital en 4 ciudades. Cada uno un poco más lejos de la costa, un poco más lejos del tipo de espacio aéreo del que solía ser dueña, a 200 pies sobre el suelo del desierto, sin nada entre ella y el suelo excepto el viento de los rotores y los nervios. No pensaba en eso. Era muy buena no pensando en eso. Las puertas correderas de la bahía de ambulancias se abrieron de golpe en el otro extremo de la sala de urgencias, dejando entrar una ráfaga de aire frío y empapado de lluvia. Aparecieron 2 paramédicos con una camilla, moviéndose rápido. Eso era normal. Lo que no era normal era la figura que corría a su lado. No era un médico, no era un policía, era un perro. Un gran pastor belga malinois con un chaleco táctico, la correa arrastrando suelta detrás de él, moviéndose con la economía tensa y disciplinada de un animal entrenado para entornos en los que la mayoría de la gente nunca entra y de los que nunca regresa igual. Sus 2 ojos recorrieron la sala en el momento en que cruzó el umbral, evaluando, registrando, priorizando, la misma secuencia que los de Claire. Cada vez que entraba en una habitación, ella se enderezó ligeramente sin darse cuenta. El paramédico de delante cantó los signos vitales mientras se movían. Mujer, 22 años. Traumatismo por objeto contundente. Colisión de vehículo. Presión arterial de 88/60 y bajando. Escala de coma de Glasgow de 8. Sospecha de hemorragia interna. Posible lesión cerebral traumática. Perdió el conocimiento 2 veces en el transporte. El segundo paramédico añadió sin detenerse. El perro estaba en el vehículo. No se ha separado de ella desde que llegamos al lugar. No pudimos separarlos. Claire observó cómo empujaban la camilla hacia el box de Trauma 1. El Malinois nunca perdió el ritmo a su lado. Su chaleco táctico era de tipo militar. La configuración exacta, la colocación específica de los paneles, los puntos de anclaje. Lo reconoció de la misma manera que se reconoce el olor a combustible de avión. No porque decidieras recordarlo, sino porque estaba grabado en ti a un nivel por debajo del pensamiento. Detrás de ella, Priya exhaló en voz baja. Esto va a ser interesante. Hall apareció por el pasillo, ya poniéndose los guantes, ya con la expresión que reservaba para cualquier cosa que complicara su eficiencia. Box 1 ahora, muévanse. El equipo se reunió rápidamente. Claire entró con ellos. La chica de la camilla estaba pálida y muy quieta, joven de una manera que hacía que la sangre en su sien pareciera incorrecta, del tipo de incorrección que aprieta algo detrás del esternón. Pelo oscuro esparcido por la almohada, largas pestañas contra la piel blanca, una pulsera de plata en su muñeca izquierda, con un emblema militar que Claire identificó en medio segundo y archivó sin reaccionar. El Malinois se plantó junto a la camilla con la certeza absoluta de un soldado que ha recibido una sola orden y tiene la intención de cumplirla hasta el final. Cuando la primera enfermera se acercó al brazo de la paciente para colocar una vía intravenosa, el perro giró la cabeza. El sonido que hizo no fue un ladrido. Fue una advertencia, grave, controlada y completamente precisa. La enfermera retiró la mano. Holt miró fijamente al animal. «Saquen a este perro de mi box de trauma». Nadie se movió porque nadie sabía cómo. El Malinois giró la cabeza lentamente y miró a Claire. No a Holt, no a los paramédicos, a ella. Y mantuvo la mirada como si esperara algo específico. El monitor sobre la camilla sonó. Presión 82/54 y bajando. Holt golpeó con la mano el borde del mostrador. «Que alguien saque a este animal ahora mismo
o esta chica morirá delante de todos nosotros. Nadie se ofreció voluntario. Todos en esa sala habían visto cómo se movía el perro. Los Malinois militares no eran mascotas, no estaban actuando, no estaban fanfarroneando. Claire no se había movido de su posición cerca de la puerta. Estaba observando al perro, no con miedo, con reconocimiento. La configuración del chaleco, el parche de la unidad, parcialmente oculto, pero no lo suficiente. La forma en que el animal mantenía su cuerpo, no agresivo, no en pánico, protector. La misma postura que había visto en un vuelo nocturno sobre la frontera siria, cuando un operador cayó en el lecho de un río seco y su perro se quedó sobre él durante 40 minutos hasta que llegó el helicóptero de extracción. Su helicóptero de extracción, sus rotores, sus manos en el colectivo a 40 pies en completa oscuridad, sin instrumentos porque los instrumentos habían fallado y ella había volado de memoria, conteniendo la respiración y con la absoluta negativa a dejar que nadie en el suelo muriera esa noche. La quemadura de su antebrazo se enfrió bajo su manga. Conocía ese chaleco, conocía esa unidad, y si tenía razón, si el parche decía lo que ella creía que decía, entonces sabía exactamente qué palabras llegarían a ese perro. El monitor volvió a sonar. Presión 79 sobre 51. A la sala se le estaba acabando el tiempo. Claire respiró hondo. Luego dio un paso adelante. Nadie la detuvo. No porque confiaran en ella, sino porque nadie más se había movido. Claire caminó hacia la camilla con el mismo paso que usaba para cruzar un tejado en la oscuridad. Ni lo suficientemente rápido como para alarmar, ni lo suficientemente lento como para dudar. El Malinois la siguió con la mirada todo el camino. Su cuerpo permaneció quieto, pero sus ojos la siguieron con la precisión de un sistema de puntería. Se detuvo a 2 pies de la camilla, lo suficientemente cerca para ver al perro con claridad, lo suficientemente cerca para leer el chaleco. El parche estaba allí, parcialmente desenganchado, colgando en ángulo por la colisión, pero podía verlo. 160 SOAR, Night Stalkers. Las palabras aterrizaron en su pecho como algo físico. Ella había llevado ese parche. No el mismo, pero la misma unidad, el mismo juramento, el mismo cielo oscuro sobre las mismas coordenadas que a nadie se le permitía nombrar en una conversación. El Malinois no se había movido. La estaba observando la cara ahora, leyéndola como los animales entrenados leen la intención, no las palabras, no el rango, sino la calidad de la quietud que una persona lleva. Si tienen miedo o si no lo tienen. Claire no tenía miedo. No había tenido miedo de un perro desde que tenía 9 años, y el pastor alemán de su vecino la tiró contra una valla, y ella se levantó, miró al animal a los ojos y le sostuvo la mirada hasta que retrocedió. Su padre había observado desde el porche y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ella ya sabía lo que él pensaba de la gente que apartaba la mirada primero. Estudió al perro durante 3 segundos completos. El chaleco, la postura, la forma en que se había posicionado, sin bloquear las vías respiratorias de la paciente, sin interrumpir el acceso a su pecho, bloqueando las manos, específicamente las manos. Los ojos de Claire se movieron hacia la muñeca de la paciente, la pulsera de plata. Miró más de cerca esta vez, grabado en la cara interior. Calloway, comandante, Marina de los Estados Unidos. Comandante Calloway, de la Marina, asignado a un elemento de apoyo del 160 SOAR. Había volado en apoyo de un Calloway una vez, un hombre alto con una voz tranquila, y la costumbre de agradecer a la tripulación antes de cada misión, como si conociera las probabilidades y quisiera decirlo por si acaso. No sabía si esta era su hija. No podía saberlo. Pero el perro conocía su pulsera y el perro conocía este chaleco. Y en este momento, eso era suficiente. El monitor volvió a sonar detrás de ella. Presión 76 sobre 49. La voz de Holt llegó cortante desde el otro lado del box. «Enfermera, aléjese del animal». Claire no retrocedió. En cambio, se agachó ligeramente, bajando su nivel de visión más cerca del Malinois. Las orejas del perro se movieron.
escuchando, esperando. Holt exhaló con fuerza por la nariz. Esto no es una negociación. Aléjese de la paciente y deje que seguridad se encargue. Claire habló, no a Holt. 2 palabras, bajas, secas y precisas. La forma en que se dan las órdenes cuando necesitan aterrizar en el sistema nervioso antes de que el cerebro las alcance. Night Stalker, firme. El efecto fue inmediato y absoluto. El Malinois se apartó de la camilla con un único y limpio movimiento. Se sentó firmemente en el suelo de baldosas y miró a Claire con total atención. No era sumisión, ni derrota. Era reconocimiento. Todo el box de trauma se quedó en silencio. El tipo de silencio en el que incluso los monitores parecían contener su sonido durante medio segundo antes de reanudarse. Priya, de pie cerca de la puerta, dejó su taza de café lentamente. Un paramédico cerca de la pared exhaló por la boca. Holt se quedó inmóvil al otro lado del box, con una mano enguantada levantada a medio gesto, suspendida. El Malinois no se movió. Se sentó con los ojos en Claire y esperó la siguiente instrucción. Su lenguaje corporal se transformó por completo, no porque hubiera sido dominado, sino porque se le había dirigido en el único idioma en el que siempre había confiado. Claire se enderezó de inmediato y se volvió hacia el equipo. Acceso intravenoso en el antecubital derecho, 2 de gran calibre, reanimación con líquidos ahora. Quiero una ecografía FAST y una radiografía de tórax en los próximos 4 minutos. Por un momento nadie procesó la instrucción. Todavía estaban mirando al perro. Equipo, dijo Claire, no fuerte, no enfadada, solo segura. Muévanse. Las enfermeras se acercaron a la camilla. Un técnico rodó el ecógrafo a su posición. El monitor se reconectó y los números aparecieron en la pantalla en tiempo real. Frecuencia cardíaca 124, presión arterial 74/48, oxígeno 94 y bajando. Claire se puso guantes y se colocó al lado derecho de la paciente. Sus manos estaban firmes. Siempre estaban firmes cuando importaba. El temblor que dejaba ver a la gente en el puesto de enfermería, el tropiezo ocasional con un bolígrafo, la vacilación ligeramente incierta antes de registrar algo. Nada de eso estaba aquí ahora. Nunca lo estaba. Era una actuación, un viejo hábito. Mantente pequeña, mantente olvidable. No les des una razón para preguntar. Pero no había lugar para la actuación dentro de un box de trauma con una chica de 22 años sangrando internamente y un reloj en cuenta atrás. Holt no se había movido. Estaba de pie a los pies de la cama, observando a Claire trabajar con una expresión que no podía leer del todo. Algo entre la confusión y el disgusto específico de un hombre cuya autoridad había sido silenciosa, eficiente y completamente ignorada frente a su propio equipo. Finalmente dio un paso adelante. Yo me encargo. Claire no levantó la vista. Sonda fast, le dijo al técnico a su lado. El técnico se la entregó sin consultar a Holt. Claire colocó la sonda en el cuadrante superior derecho y observó la pantalla. La imagen apareció, líquido oscuro donde no debería haber líquido, movimiento significativo. Líquido libre en la bolsa de Morrison, dijo. Hemorragia activa. Necesita el quirófano ya. Holt miró la pantalla del ecógrafo. Apretó la mandíbula porque ella tenía razón. Era visible para cualquiera con ojos y entrenamiento, y ella lo había encontrado en menos de 90 segundos, mientras él todavía estaba de pie a los pies de la cama, decidiendo si sentirse insultado. El Malinois no se había movido de su posición en el suelo. Se sentaba exactamente donde Claire lo había colocado, observando sus manos con la calma concentrada de un animal que había decidido que valía la pena confiar en este humano en particular. Uno de los enfermeros más jóvenes, un hombre llamado Torres, que había empezado 2 semanas después que Claire, miraba entre el perro y Claire con abierta confusión. ¿Qué le acabas de decir?, preguntó en voz baja. Claire devolvió la sonda de ultrasonido sin responder. Llama al quirófano, le dijo en su lugar. Diles que es una hemorragia abdominal activa, mujer de 22 años, escala de Glasgow mejorando, presión arterial crítica. Tienen que estar listos en 8 minutos.
Torres cogió el teléfono. Holt se movió a la cabecera de la cama y comenzó su propia evaluación. No porque hubiera decidido cooperar, sino porque la alternativa era quedarse quieto mientras la sala funcionaba sin él. Sus manos se movían a través de los movimientos con eficiencia practicada, pero sus ojos seguían volviendo a Claire y al perro sentado perfectamente quieto en el suelo de baldosas, observándola solo a ella. El monitor volvió a pitar. Presión arterial 78/52. Una pequeña mejora. La reanimación con líquidos haciendo su primer efecto. No suficiente, pero una dirección. Claire comprobó las pupilas de la paciente. Izquierda reactiva. Derecha lenta. Lo anotó sin expresión y lo archivó en la columna correcta de su mente. La lesión cerebral traumática no podía confirmarse sin imágenes, pero tampoco podía descartarse. La pulsera captó la luz fluorescente por un momento cuando el brazo de la chica se movió ligeramente. Calloway, comandante, Marina de los Estados Unidos. Claire dejó que sus ojos se posaran en ella durante exactamente un segundo. Luego levantó la vista hacia la sala. Todos se movían ahora, haciendo las cosas correctas en el orden correcto. No había levantado la voz ni una vez. No se había explicado ni una vez. Simplemente había empezado y la sala la había seguido. Porque hay personas que saben cómo hacer que una sala las siga y hay personas que no. Y la diferencia no tiene nada que ver con un título en una insignia. Holt se aclaró la garganta. No la miró cuando habló. El quirófano está confirmando. Torres está confirmando ahora. Claire dijo, el perro se quedará. Holt se volvió hacia ella. Esa no es una decisión que tú tomes. Claire le sostuvo la mirada. Es un perro de trabajo militar asignado a un activo protegido. Si lo separas de la paciente sin autorización del guía, tendrás un problema federal antes de que se cierren las puertas del quirófano. Holt la miró fijamente. La sala no respiraba. ¿Dónde aprendiste esa orden?, dijo lentamente. El monitor sonó. La presión bajaba de nuevo. Claire se volvió hacia la paciente. Más tarde, dijo simplemente. Y ese fue el final de la conversación. El equipo del quirófano estuvo listo en 7 minutos. Claire lo sabía porque había contado. Viejo hábito. El tiempo no es abstracto. Cuando estás volando un Black Hawk a 200 pies en la oscuridad sobre una zona objetivo, con 6 operadores en la parte de atrás y una ventana de oportunidad medida en segundos, lo cuentas todo. Siempre cuentas. La camilla se movió rápidamente por el pasillo hacia la planta de cirugía, las ruedas ruidosas contra las baldosas, el cirujano adjunto caminando al lado recitando la lista de traspaso en rápida secuencia. Claire caminó con ellos hasta las puertas del ascensor. El Malinois caminó con ella. No le habían vuelto a poner la correa. Nadie lo había intentado. En el ascensor, Claire se detuvo. El perro se detuvo a su lado. Las puertas se cerraron. El pasillo se quedó en silencio. Se quedó allí un momento con el perro sentado a su talón izquierdo como si hubiera sido entrenado para hacer exactamente eso en exactamente esa posición. Al lado de exactamente este tipo de persona. Priya apareció al final del pasillo. Caminaba lentamente, el café olvidado. De vuelta en la estación, con los brazos cruzados sobre el pecho como la gente cruza los brazos cuando intenta contener una pregunta, el tiempo suficiente para encontrar las palabras adecuadas. Se detuvo a unos metros, miró a Claire, miró al perro, miró a Claire de nuevo. Night Stalker, dijo en voz baja. No era exactamente una pregunta. Algo entre una pregunta y una conclusión. Claire no dijo nada. Ese no es un término médico, continuó Priya. He sido enfermera durante 11 años. Nunca he oído esa palabra en un box de trauma. Ahora sí, dijo Claire. Priya la estudió durante un largo momento. El 160 SOAR, dijo. Mi hermano hizo 2 rotaciones con ellos. Fort Campbell. Dijo que las únicas personas que conocían sus códigos operativos eran personas dentro de la unidad. Claire se agachó y apoyó brevemente la mano en la cabeza del perro. El Malinois se apoyó ligeramente en ella sin apartar la mirada del frente. Tu hermano volvió, dijo Claire. Tampoco era una pregunta. Priya parpadeó. Sí. Bien, dijo Claire simplemente.
Se enderezó y comenzó a caminar de regreso a la sala de urgencias. El perro se movió con ella. Priya se quedó en el pasillo y los vio irse, y no dijo ni una palabra más. De vuelta en la estación, el box de trauma estaba siendo preparado de nuevo. Sábanas retiradas, equipo limpiado. El silencio mecánico específico que sigue a un caso crítico cuando todos están procesando lo que acaba de suceder mientras sus manos hacen el trabajo que no requiere procesamiento. Torres estaba en el ordenador actualizando el registro de transferencia. Levantó la vista cuando Claire regresó. Su expresión tenía la cualidad particular de alguien de 26 años que acaba de ver algo para lo que no tiene una categoría. Esa cosa que le dijiste al perro, empezó. ¿Documentaste los volúmenes de reanimación con líquidos? Preguntó Claire. Sí, pero ¿resultados de las imágenes subidos al tablero del equipo del quirófano? Sí, Claire. Entonces estamos bien, dijo, y se sentó en la estación. Torres la observó por un momento, luego miró al perro, que se había colocado tranquilamente bajo el borde del escritorio, con la barbilla apoyada en las patas delanteras, los ojos medio cerrados, pero las orejas todavía siguiendo la sala. ¿Se va a quedar ahí?, preguntó Torres. Hasta que venga su guía, dijo Claire. ¿Quién es su guía? Claire tecleó sin levantar la vista. Alguien que vendrá. Torres abrió la boca, la cerró y volvió a su pantalla. Holt apareció desde el pasillo de suministros, 17 minutos después de que la paciente se fuera al quirófano. No llevaba su bata. Tenía su estetoscopio en la mano en lugar de alrededor del cuello, lo cual era inusual para él. El tipo de pequeño desplazamiento que ocurre cuando alguien está pensando intensamente en algo que no es su próxima tarea. Se detuvo en el borde del puesto de enfermería. Miró a Claire. Miró al perro debajo del escritorio. Su voz era controlada cuando habló. El control cuidadoso de un hombre al que no le gusta estar inseguro y está inseguro. La cirujana adjunta dice que está estable entrando en cirugía. La hemorragia estaba exactamente donde dijiste. Claire introdujo un valor de laboratorio en el sistema. Bien. Holt no se fue. Eso también era inusual. No tenía ninguna razón para quedarse en el puesto de enfermería. Tenía rondas pendientes en el segundo piso, 2 consultas pendientes, una reunión de jefes de departamento en 40 minutos. Se quedó. La ecografía FAST, dijo finalmente. Sí, dijo Claire. Colocaste la sonda en la bolsa de Morrison antes de que yo hubiera completado la evaluación primaria. Su presión era de 74/48 y tenía un mecanismo de lesión compatible con daño en órganos sólidos. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. Soy consciente de la ventana. Entonces estamos de acuerdo. La mandíbula de Holt se movió ligeramente. No he dicho que estemos de acuerdo. Claire dejó de teclear, giró su silla y lo miró directamente por primera vez desde el box de trauma. No con hostilidad, no con deferencia, con la atención plana y paciente de alguien que se ha sentado frente a hombres mucho más peligrosos en habitaciones mucho más pequeñas y ha esperado a que se rindieran. Holt le sostuvo la mirada. Hay que reconocer que no apartó la vista primero, pero su voz, cuando llegó, había cambiado de registro. Le diste una orden a un perro de trabajo militar que nunca antes había oído, dijo. Luego dirigiste una reanimación de trauma sin esperar mi dirección. Ordenaste imágenes, llamaste al quirófano y gestionaste la evaluación de las vías respiratorias de una paciente crítica en menos de 4 minutos. Hizo una pausa. Eres una enfermera. Sí. Sí, dijo Claire. 9 semanas. 9 semanas aquí, dijo ella. Silencio. La distinción aterrizó exactamente como se pretendía. Holt miró al perro de nuevo. El Malinois había abierto los ojos y lo observaba con la misma evaluación tranquila que le daba a todo en la sala. ¿Dónde estabas antes de esto?, preguntó Holt. Portland, dijo Claire. ¿Antes de Portland? San Diego. ¿Antes de San Diego? Claire se volvió hacia su pantalla. En otro lugar, dijo. Holt se quedó allí otros 5 segundos. Luego se puso el estetoscopio alrededor del cuello, lo ajustó una vez y caminó hacia el ascensor sin decir otra palabra.
El puesto de enfermería exhaló. Torres se inclinó de lado en su silla para ver a Holt irse. ¿Acaba de rendirse?, susurró. No se rindió, dijo Claire. Fue a buscar algo. Torres frunció el ceño. ¿Buscar qué? Claire no respondió. Estaba observando la entrada principal. Lo había estado haciendo durante los últimos 4 minutos. A través de los paneles de vidrio junto a las puertas de la bahía de ambulancias, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero habían aparecido faros en el estacionamiento. 3 vehículos, oscuros, moviéndose en un patrón específico que las personas que nunca habían trabajado en operaciones federales no reconocerían como un patrón en absoluto, pero Claire lo reconoció. El Malinois había levantado la cabeza de sus patas. Sus orejas estaban completamente erguidas ahora, en ángulo hacia la entrada. Había oído algo que sus oídos aún no habían captado. «Torres», dijo Claire en voz baja. «Sí, ve a ver a Gerald en el box 4». Torres la miró de reojo. «Está estable. Lo revisé hace 20 minutos». «Revisa de nuevo», dijo Claire. «Tómate tu tiempo». Torres miró su cara. Luego se levantó y caminó hacia el box 4 sin preguntar por qué. Las personas que prestaban atención a las caras no necesitaban que se les explicara todo. Las puertas delanteras de la sala de urgencias se abrieron. Entraron 3 hombres, no corriendo, no con urgencia visible, pero la forma en que se movieron por la puerta, se dispersaron, se angularon, cada uno cubriendo un sector diferente de la sala sin aparentarlo, lo decía todo a cualquiera entrenado para leerlo. Ropa de civil. Pero los zapatos no eran de ropa de civil. Los cortes de pelo no lo eran. La postura no lo era. El hombre del centro tenía unos 40 y tantos años, alto, ancho de hombros de la manera que viene de llevar peso durante décadas en lugar de levantar pesas en un gimnasio. Una cicatriz le recorría desde la oreja izquierda hasta la comisura de la mandíbula, pálida y limpia. El tipo de cicatriz que sana bien porque tuvo buena atención médica en el plazo adecuado. Sus ojos encontraron a Claire antes de que hubiera cruzado completamente el umbral. No escaneando, no buscando, la encontró, como si ya supiera dónde estaba. El Malinois estaba de pie. Cruzó el suelo en 3 zancadas silenciosas y se detuvo al lado izquierdo del hombre, apoyándose en su pierna una vez, luego girando y sentándose precisamente donde había estado sentado antes, informando. El hombre miró al perro, luego de nuevo a Claire. Se detuvo en el borde del puesto de enfermería. Su voz era tranquila, el tipo de tranquilidad que no necesita volumen para hacerse oír. «Sargento Mayor Reyes», dijo, no para presentarse. La estaba leyendo. «Elemento de apoyo de guerra naval especial, la unidad de Callaway». Claire le sostuvo la mirada. «Tu perro cumplió su función correctamente», dijo. Reyes la estudió durante un largo momento. Su expresión no cambió, pero algo detrás de ella sí. La muy leve recalibración de un hombre al que le han informado de algo y acaba de confirmar que la información era precisa. «Los doctores», dijo, «no conocían la orden». «No, pero tú sí». «Sí». Reyes echó un vistazo a la estación. El uniforme azul ordinario, la tarjeta de identificación del hospital, el informe abierto en el monitor. Volvió a mirarla. «¿Cómo te llamo aquí?», preguntó. «Claire», dijo ella. Sus ojos se posaron en la cicatriz de quemadura visible en su muñeca derecha, donde la manga se había movido ligeramente. No la señaló. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían lo que significaba el patrón de esa cicatriz. ¿Qué tipo de calor la hizo? ¿A qué altitud? ¿Qué tipo de noche? «La chica está en cirugía», dijo Claire. La hemorragia se controló en el lugar. La lesión cerebral traumática no está confirmada, pero es probable. El cirujano es uno de los mejores de este centro. Reyes asintió una vez. «Callaway está a 40 minutos», dijo. «Estaré aquí», dijo Claire. Él le sostuvo la mirada un segundo más. Luego se movió a la sala de espera con sus 2 hombres y se sentó. El Malinois observaba a Claire desde el otro lado de la sala. Claire se volvió hacia su pantalla. Sus manos estaban firmes. Su cara estaba tranquila. Pero debajo de la manga, contra la vieja quemadura en su antebrazo, su pulso latía 6 veces más rápido de lo habitual.
porque Reyes no había preguntado cómo conocía la orden, lo que significaba que ya lo sabía, lo que significaba que alguien ya la había buscado, y lo que sea que hubieran encontrado, cualquier archivo que existiera con su nombre en algún sistema en el que no había pensado en 3 años, acababa de entrar por la puerta principal del único lugar en el que había estado tratando de desaparecer. Tecleó sin parar, mantuvo la respiración uniforme, vieja disciplina del tipo que no se rompe, ni aquí ni nunca. Pero sus ojos permanecieron en la entrada, esperando. El comandante Calloway llegó en 38 minutos, no en 40. Claire había estado contando. Entró por la entrada de la bahía de ambulancias, no por las puertas principales. El tipo de elección que dice, sé cómo funcionan los edificios. Era exactamente como ella lo recordaba. 1,88 m, delgado. La delgadez específica de un hombre que quema todo lo que consume porque su sistema nervioso nunca se apaga por completo. Sal y pimienta en las sienes ahora, más que antes. Su rostro llevaba la geografía particular de alguien que ha pasado años entrecerrando los ojos bajo un sol brillante sobre un terreno oscuro. Todavía estaba en uniforme. No se había detenido a cambiarse. Eso le dijo todo sobre el viaje de 40 minutos. Reyes se levantó en el momento en que Calloway entró. Los dos hombres intercambiaron algo breve y sin palabras. La comunicación comprimida de personas que han operado juntas el tiempo suficiente como para que el lenguaje sea principalmente una formalidad. Luego, los ojos de Calloway se movieron por la sala. Encontraron a Claire de la misma manera que lo hizo Reyes, sin buscar. El Malinois cruzó el suelo de inmediato, presionando su cabeza contra la mano izquierda de Calloway una vez, y luego regresando al lado de Claire. Calloway observó al perro tomar esa decisión. Su expresión no cambió, pero sus ojos sí, ligeramente. La forma en que los ojos cambian cuando algo confirma una sospecha que esperabas que fuera errónea. Caminó hasta el puesto de enfermería, se detuvo, miró la tarjeta de identificación en su pecho. Claire Mercer, enfermera registrada, Centro de Traumatología Regional St. Augustine. Lo leyó como se lee algo que no coincide con lo que estás viendo. ¿Cómo está?, preguntó. En cirugía, dijo Claire. Hemorragia activa controlada. Bolsa de Morrison con líquido libre significativo en la ecografía FAST. La cirujana adjunta es excelente. Estaba hemodinámicamente estable al entrar. Lesión cerebral traumática, pupila derecha lenta a la llegada. Las imágenes se están realizando intraoperatoriamente. Tendrán una imagen más clara en 1 hora. Calloway absorbió esto en silencio. Sus manos estaban a los costados, perfectamente quietas. La quietud de un hombre que ha recibido malas noticias en peores lugares y ha aprendido a permanecer dentro de ellas sin moverse. ¿Se recuperará?, preguntó. Era la única pregunta que no era clínica. Claire le sostuvo la mirada. El equipo que la tiene es bueno, dijo, y llegó rápido. Tienes razones para ser cauteloso y razones para tener esperanza, ambas al mismo tiempo. Calloway le sostuvo la mirada. Luego asintió una vez, el asentimiento de un hombre que acepta la honestidad por encima de la comodidad. Sacó una silla al lado de la estación y se sentó con el cuidado deliberado de alguien cuyo cuerpo ha estado funcionando con adrenalina durante las últimas 2 horas y está empezando a registrar el costo. Reyes se posicionó cerca de la entrada, una mano en el bolsillo de su chaqueta. Sus ojos se movían por la sala en una rotación lenta y continua. Viejo comportamiento, involuntario, el tipo de vigilancia que no tiene un interruptor de apagado. Claire lo entendía. Ella también lo hacía. Simplemente lo ocultaba mejor. Holt reapareció desde el pasillo del ascensor al final del vestíbulo. Caminaba de manera diferente a antes. La certeza anterior en su paso todavía estaba allí. Era estructural hasta los huesos. La postura de un hombre que nunca en su vida profesional había dudado de su posición en una sala, pero estaba ligeramente desviada, como un mueble familiar se ve mal después de que alguien lo ha movido 5 centímetros. Tenía una tableta en la mano. Estaba leyendo de ella mientras caminaba. Claire lo observó desde su visión periférica y siguió tecleando. Se detuvo en el puesto de enfermería, miró a Calloway en la silla, miró a Reyes cerca de la puerta,
Miró al perro sentado junto a la silla de Claire. Luego miró a Claire. «¿Puedo hablar contigo?», dijo. Estaba formulado como una pregunta. No era una pregunta. Claire terminó la entrada que estaba escribiendo, la guardó y se levantó. Lo siguió hasta el pequeño nicho del personal junto a la sala de medicamentos. Holt se detuvo justo dentro de la puerta, donde no podían ser escuchados fácilmente desde el piso principal. Sostenía la tableta a su lado. Su rostro estaba compuesto de la manera específica que requiere esfuerzo para componerse. «Hice algunas llamadas», dijo. Claire no dijo nada. «La orden que usaste con el animal», continuó. «Night Stalker. Contacté al enlace de la base. Me costó 3 transferencias antes de que alguien confirmara que era un código operativo real». «¿Lo confirmaron?», preguntó Claire. «Eventualmente». Hizo una pausa. «También me dijeron que estaba fuera de servicio, que no ha estado en uso activo desde que una operación conjunta SWAR-SEAL terminó hace aproximadamente 4 años». Claire mantuvo su expresión neutral. «¿Te dijeron eso?». «Sí». Sus ojos estaban fijos en ella, lo que significa que las únicas personas que conocerían esa orden son personas que formaron parte de esa operación. Silencio. La sala de medicamentos zumbaba débilmente detrás de la pared. «También miré tu expediente», dijo Holt. «Supuse que lo harías. ¿Es escaso?». «Sí, inusualmente escaso». Dejó la tableta en el mostrador y se cruzó de brazos. Escuela de enfermería en Phoenix, graduada como la mejor de la clase. 2 años en Providence, en Portland. 1 año en Mercy, en San Diego. Antes de Phoenix no hay nada. Ningún registro de empleo anterior, ningún expediente académico, ningún historial financiero, ninguna dirección antes de 2019. «La gente empieza de nuevo», dijo Claire. «No así», dijo Holt. «No tan completamente». La miró fijamente. «He practicado la medicina durante 22 años. He trabajado junto a enfermeras de todos los orígenes imaginables. Lo que te vi hacer en el Box 1 hoy no fue de escuela de enfermería. Ni siquiera fue un buen instinto clínico desarrollado a lo largo de los años». Hizo una pausa. «Fue el mando de un escenario de trauma, sistemático, rápido y absolutamente seguro. El tipo de certeza que proviene de ejecutar esos escenarios en condiciones donde la decisión equivocada mata gente». Claire le sostuvo la mirada. Fuera del nicho podía oír a la sala de urgencias moverse a su ritmo normal. Monitores, pasos, el sonido distante de una rueda de camilla. Todo ordinario. Todo completamente separado de esta habitación. «¿Qué me estás preguntando, Dr. Holt?», dijo ella. Él guardó silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado ligeramente, no más suave exactamente, más cuidadosa. «La pulsera de la paciente, Calloway». Reconocí el nombre después de hacer la llamada a la base. Comandante James Calloway, Guerra Naval Especial, asignado al 160 SOAR para operaciones conjuntas. Dejó que eso se asentara. Pregunté si alguien de su elemento había operado encubierto en una capacidad médica civil. Dijo. «Me dijeron que esa pregunta estaba por encima de su nivel de autorización». «Entonces tienes tu respuesta», dijo Claire. Holt la miró durante un largo momento. Algo cambió en su rostro. No el disgusto al que estaba acostumbrada de él. No la autoridad refleja. Algo que no había visto en él antes. Le tomó un momento identificarlo. Estaba recalibrando el proceso específico por el que pasa una mente precisa cuando descubre que el marco que ha estado aplicando a una situación es el marco equivocado por completo. «Me dejaste hablarte de la manera en que lo hice», dijo finalmente. «Sí, durante las 9 semanas». «Sí. ¿Por qué?». Claire consideró la pregunta honestamente. «Porque la alternativa requería una conversación que no quería tener», dijo, «y porque no importaba». La mandíbula de Holt se tensó una vez. «Importaba», dijo. Fue lo más cerca que le había oído llegar a una disculpa. No esperaba más que eso. No necesitaba más que eso. «La chica está en cirugía», dijo Claire. «Su padre está en la sala de espera. Cuando la cirujana adjunta envíe una actualización, llegará al mostrador principal.
Me gustaría ser yo quien la reciba. Holt la estudió un segundo más. Luego cogió la tableta y se apartó de la puerta. Claire pasó a su lado, de vuelta al piso principal. En el puesto de enfermería, Torres observaba la entrada con la distracción de bajo nivel de alguien que ha notado a los dos hombres grandes vestidos de civil y está tratando de determinar si esto es algo que debería saber. El Malinois levantó la cabeza cuando Claire regresó. Satisfecho, volvió a bajar la cabeza. Calloway seguía en la silla junto a la estación. No estaba mirando su teléfono. No estaba mirando a Reyes. Estaba mirando el suelo frente a él con la atención enfocada e interna de un hombre que habla consigo mismo en un lenguaje que no tiene palabras. Claire se sentó, reanudó su documentación. Calloway habló sin levantar la vista. Te eligió a ti, dijo en voz baja. Reconoció el entrenamiento, dijo Claire. Nunca ha hecho eso con nadie fuera de la unidad. Es un buen perro. Calloway guardó silencio por un momento. Reyes me dijo lo que le dijiste. La frase exacta. Hizo una pausa. Hay 6 personas vivas que conocen esa frase. Conozco a las 6. Claire tecleó. Sus manos estaban firmes. Entonces sabes que funciona, dijo. Calloway se giró y la miró por primera vez desde que se sentó. La miró de verdad, de la manera en que había mirado a la tripulación antes de cada misión. La evaluación que va más allá del rango y es más rápida que las palabras. Conocí a una piloto, dijo en voz baja. Del 160, la mejor piloto nocturna a baja altura con la que he trabajado. Volé con mucha gente buena. Ella era diferente. Se detuvo. La palabra ella aterrizó entre ellos y se quedó allí. Claire no se movió, no tecleó, no respiró de manera diferente. Perdimos el contacto con ella después de la última misión, dijo Calloway. Hace 4 años. El registro oficial decía baja médica, pero el expediente estaba sellado de una manera que las bajas médicas no se sellan. El monitor de la estación pitó una vez, una alerta de rutina. Torres la reconoció sin apartar la vista de su pantalla. Calloway mantuvo la voz baja. El perro la conocía, dijo. De una base de fuego en Siria. Ella voló la extracción en una noche en que los instrumentos fallaron y trajo a 6 hombres a casa. De todos modos, la quemadura en el antebrazo de Claire estaba fría de nuevo. El frío específico que no es temperatura. Esa es una gran piloto, dijo. Sí, dijo Calloway. Lo era. Él le sostuvo la mirada. Ella le sostuvo la suya. La sala de urgencias se movía a su alrededor. Ordinaria, indiferente. Entonces sonó el teléfono del escritorio. Claire lo cogió antes del segundo timbre. Mesa de trauma. Una pausa. Luego la voz de la cirujana adjunta, firme y limpia. Paciente estable. Hemorragia reparada. Está cerrando ahora. Neuro está revisando las imágenes. La lectura inicial sugiere una lesión cerebral traumática leve, sin sangrado. El pronóstico es bueno. Entendido, dijo Claire. Gracias. Colgó el teléfono, se volvió hacia Calloway. Está estable, dijo. Hemorragia reparada. La lectura neurológica inicial es favorable. Calloway cerró los ojos durante exactamente 3 segundos. Cuando los abrió, estaban claros. Se levantó, extendió la mano. Claire la estrechó. Su agarre fue firme y breve, y dijo más que su voz en toda la conversación. Se volvió hacia Reyes. Los 2 hombres se movieron hacia la sala de espera de cirugía. El Malinois se levantó, miró a Claire una vez, y luego siguió a su guía. Torres exhaló desde el otro lado de la estación. Vale, dijo en voz baja. ¿Quiénes son esas personas? Claire sacó el siguiente informe. Familia, dijo. Torres miró el pasillo por donde habían desaparecido, miró de nuevo a Claire, miró el espacio vacío debajo del escritorio donde había estado el perro. Claro, dijo lentamente, y volvió a su pantalla, pero sus ojos volvieron a ella una vez más antes de hacerlo. Los de todos lo hacían eventualmente. Era la parte que nunca había logrado evitar del todo. No importaba cuán callada se mantuviera. No importaba cuán quieta, la sala siempre se daba cuenta. La actualización de la cirujana adjunta duró 40 segundos. Claire documentó cada palabra antes de que la línea se desconectara.
Luego se sentó en silencio por un momento, con las manos en el teclado, y no escribió nada. La sala de urgencias se había acomodado en su ritmo vespertino. Los casos graves de la tarde daban paso al ritmo más constante de la primera noche. Esguinces, fiebres, el negocio humano ordinario de los cuerpos fallando de maneras manejables. Torres se había ido a su descanso. Priya había regresado a la estación y estaba actualizando informes con el enfoque mecánico de alguien que está pensando en otra cosa por completo. No le había hecho a Claire otra pregunta desde el pasillo, pero tampoco había dejado de observarla. El Malinois se había ido. El espacio debajo del escritorio donde había descansado se sentía diferente sin él. No vacío exactamente, solo cambiado. La forma en que una habitación cambia después de que alguien que tiene mucho peso se va. Claire terminó su documentación y cerró el informe. Estaba buscando el siguiente archivo cuando se abrieron las puertas de la entrada principal. No las de la bahía de ambulancias, las puertas delanteras, las que usaban las familias, las que entregaban malas noticias y reencuentros en igual proporción. Entró una mujer, 50 y tantos años, pelo rubio plateado cortado corto y preciso, abrigo de lana gris oscuro, del tipo de abrigo que cuesta lo suficiente como para ser invisible sobre lo que cuesta. Se movió por la entrada de la sala de urgencias como ciertas personas se mueven por habitaciones en las que nunca han estado pero que no las intimidan. Evaluando sin parecer evaluar, decidiendo sin parecer decidir. Sus ojos fueron directamente al puesto de enfermería. A Claire específicamente. No miró a nadie más. Caminó directamente al escritorio y se detuvo. Ya tenía su identificación en la mano. La colocó en el mostrador sin que se la pidieran. Claire la miró. Insignia Federal, Agencia de Inteligencia de Defensa. El nombre decía Sandra Voss, analista senior de operaciones. Claire mantuvo su rostro impasible. Dejó la insignia sin cogerla. ¿Puedo ayudarla?, dijo. Voss la miró con la paciencia particular de alguien que no necesita apresurarse porque la conversación ya ha terminado y simplemente está esperando que la otra persona lo entienda. Creo que sabes por qué estoy aquí. Voss dijo, esto es un centro de traumatología. Claire dijo, la gente viene aquí por razones médicas. Y a veces por otras razones, dijo Voss. Su voz era agradable, la amabilidad de un instrumento muy afilado en un estuche muy limpio. Priya levantó la vista de su informe. Claire le dirigió una pequeña mirada. Priya volvió a su informe, pero su tecleo se ralentizó. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado?, preguntó Voss. Claire se levantó. Caminó hacia el mismo nicho del personal junto a la sala de medicamentos. Voss la siguió. La puerta se cerró detrás de ellas. Voss no se sentó. Tampoco Claire. Se quedaron en la pequeña habitación con el zumbido del refrigerador de medicamentos entre ellas y se miraron con el reconocimiento mutuo de dos personas que han pasado carreras en habitaciones donde la conversación real no es la que se está hablando. Has sido cuidadosa, dijo Voss. Soy enfermera, dijo Claire. Has sido enfermera durante 3 años, dijo Voss. Antes de eso, eras la suboficial Claire Riner, del Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales número 160, indicativo de llamada, Ghostbird. Hizo una pausa. Ese es un buen nombre para ganarse. La quemadura en el antebrazo de Claire se enfrió. No dijo nada. 209 horas de vuelo clasificadas, continuó Voss. 31 misiones de apoyo de acción directa. 11 inserciones y extracciones de equipos SEAL en 3 teatros de operaciones. Inclinó la cabeza ligeramente. Y una noche en particular que todavía está clasificada a un nivel que requiere mi autorización específica para acceder. Si tienes acceso, dijo Claire con cuidado, entonces sabes por qué me fui. Conozco la razón oficial, dijo Voss. Baja médica, lesiones sufridas durante la actividad operativa. Miró brevemente hacia el antebrazo derecho de Claire. También sé que las lesiones eran reales, pero la baja fue una elección, dijo. Tuya, no del ejército. Claire mantuvo el silencio. Esta era la parte que había ensayado, no con palabras, con la respiración.
La capacidad de permanecer dentro de un momento como este y no revelar nada mientras todo en tu interior se reorganiza. ¿Qué quieres?, dijo Claire. Boss metió la mano en su abrigo y sacó una sola fotografía. La colocó en el mostrador entre ellas. Claire la miró. Un hombre de unos 40 y tantos años, tez oscura, pelo corto, de pie fuera de un edificio que Claire no reconoció en una ciudad que no identificó de inmediato. Fotografía ordinaria del tipo que producen los activos de vigilancia. Su nombre es Demir Kosic, dijo Voss. Es un especialista en adquisiciones para una red que ha estado adquiriendo compuestos químicos de grado médico a través de las cadenas de suministro de hospitales civiles durante los últimos 22 meses. Claire siguió mirando la fotografía. Consigue acceso a través del personal, dijo Voss, específicamente a través del personal con antecedentes militares o federales. Los encuentra, se les acerca, usa palancas. Dejó que la palabra se asentara. ¿Qué tipo de palancas?, dijo Claire. Del tipo al que son vulnerables las personas con expedientes sellados, dijo Voss. Claire levantó la vista de la fotografía. Voss la miró a los ojos. Él sabe quién eres, dijo Voss. No Claire Mercer, la suboficial Renner. Lo sabe desde hace aproximadamente 6 semanas. 6 semanas, el tiempo exacto que Claire llevaba en St. Augustine. La temperatura de la habitación no cambió, pero algo dentro de ella sí. Ha estado vigilando este centro, continuó Voss. Creemos que hizo contacto inicial con alguien del personal aquí hace aproximadamente 3 semanas. Aún no sabemos quién. Claire pensó en hace 3 semanas. Trató de mapearlo. Cada interacción, cada pequeña anomalía que había archivado y aún no había sacado. Había habido cosas, pequeñas cosas, del tipo que registraba y dejaba a un lado porque estaba tratando de no ser quien solía ser. ¿Por qué me dices esto?, dijo Claire. Porque la hija de Calloway no estaba en ese vehículo por accidente, dijo Voss. Las palabras aterrizaron como un paso sobre hielo. Claire la miró fijamente. La colisión fue preparada, dijo Voss. El vehículo que los golpeó fue reportado como robado hace 4 días. El conductor huyó a pie. La chica y el perro eran los únicos ocupantes. Era un objetivo, dijo Claire. Creemos que era una palanca, dijo Voss, contra Calloway, que ha pasado los últimos 8 meses siendo el principal obstáculo para la red de Kosic dentro de la guerra naval especial. Claire miró la fotografía de nuevo. El rostro ordinario de un hombre que causa un daño extraordinario en los espacios entre las cosas en las que la gente confía. Quería que Calloway viniera aquí, dijo. Sí. ¿Y este hospital? Sí. Lo que significa que alguien en este centro está trabajando con él, dijo Voss. Alguien que sabría que Calloway venía. Alguien que podría gestionar el acceso a una paciente en recuperación quirúrgica. La sala de urgencias fuera de la puerta del nicho se movía a su ritmo vespertino constante. Ordinaria, indiferente. Claire pensó en el personal de turno, las caras en la estación, las personas que habían estado en el box 1 cuando llegó la chica, las personas que habían visto a Calloway, que habían visto a Reyes, que habían visto a Claire trabajar, y ahora entendían como mínimo que ella no era lo que su expediente decía que era. Un nombre surgió. Aún no lo dijo. Necesitaba estar segura. Aún no estaba segura. ¿Qué necesitas de mí?, dijo Claire. Voss cogió la fotografía y la devolvió a su abrigo. Calloway está arriba en la sala de espera de cirugía, dijo. Reyes está con él. En aproximadamente 90 minutos, la chica será trasladada a recuperación. En ese momento, se vuelve accesible para nosotros, dijo Claire. Para todos, dijo Voss. Se ajustó el abrigo. Tengo 2 activos fuera del edificio, dijo. Pero no pueden moverse dentro de un hospital civil sin activar protocolos que alertarán exactamente a las personas equivocadas. Pero una enfermera puede moverse a cualquier parte, dijo Claire. Voss la miró. Ghostbird, dijo en voz baja. No te fuiste por las lesiones. No era una pregunta. Claire no dijo nada. Te fuiste por lo que pasó en esa última misión, dijo Voss. Lo que viste, lo que se te pidió.
El refrigerador de medicamentos zumbaba. Ese archivo sigue sellado, dijo Voss. Permanecerá sellado. Decidas lo que decidas esta noche. Se movió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el marco. Pero te diré una cosa, dijo sin darse la vuelta. El hombre que dio la orden esa noche, el que te puso en ese helicóptero en esas condiciones sin autorización completa. Hizo una pausa. Él es quien le dio a Kosich tu nombre. Claire se quedó muy quieta. La quemadura en su antebrazo ya no estaba fría. Era lo contrario de frío, algo viejo y precisamente localizado y enteramente familiar. Su nombre, dijo Claire. Voss lo dijo. Un nombre tranquilo, factual, de la manera en que se enciende una cerilla contra una superficie que ha estado esperando arder. Claire se quedó en el nicho después de que Voss se fuera y no se movió durante 11 segundos. Luego se enderezó, se bajó la manga derecha, la presionó una vez contra su antebrazo y salió de nuevo al puesto de enfermería como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, porque el nombre que Voss le había dado no era el de un extraño. No era alguien del pasado que apenas recordaba. Era alguien que en ese preciso momento todavía estaba dentro del edificio. El nombre era Holt. No Raymond Holt, el médico de el médico de trauma. Raymond Holt, el ex coronel del Cuerpo Médico del Ejército, que había dejado el servicio activo bajo un proceso de revisión que se resolvió en silencio, rápidamente y a un nivel que requería que gente como Voss lo hiciera desaparecer. Claire no sabía esa parte. No lo había buscado cuando llegó a St. Augustine. Nunca buscaba a nadie. Esa era la regla que se había impuesto cuando se fue. No buscar, no conectar, no tirar de hilos, porque los hilos llevaban de vuelta a lo que intentaba dejar atrás. Ahora entendía lo que eso le había costado. Volvió al puesto de enfermería y se sentó. Sus manos estaban firmes en el teclado. Su cara estaba tranquila. Por dentro, algo viejo y muy frío había terminado de despertarse. Prilla se había ido. Torres seguía en su descanso. La estación estaba brevemente, útilmente vacía. Claire abrió el registro de acceso interno de la instalación en el monitor secundario, el que rastreaba los movimientos de las tarjetas del personal a través de áreas seguras. Había aprendido el sistema en su primera semana. Viejo hábito. Siempre conoce el edificio. Buscó el número de la tarjeta de Holt. El registro estaba limpio durante la mayor parte del día. Planta de urgencias, salas de consulta, el banco de ascensores. Luego, a las 6:14 de la tarde, hace 40 minutos, su tarjeta había accedido a la planta de cirugía. No al quirófano, no al área de preparación para la recuperación, sino al pasillo de suministros que corría adyacente a la recuperación, el que tenía el punto de acceso secundario a la habitación, donde la chica sería trasladada en aproximadamente 40 minutos. Claire cerró el registro, se levantó. Se dirigió al nicho de medicamentos, lo pasó de largo y continuó hasta la escalera al final del pasillo. Subió por las escaleras. Los pisos pasaban en silencio. Su respiración era controlada y uniforme, como lo era en altitud cuando los instrumentos se habían ido. Y lo único entre 6 hombres y el suelo era la firmeza de sus manos. Planta de cirugía. Empujó la puerta. El pasillo era más silencioso que la sala de urgencias. Iluminación suave, la eficiencia silenciosa de una planta donde la crisis aguda ha pasado y el largo trabajo de curación ha comenzado. Reyes estaba fuera de la sala de espera de cirugía. La vio de inmediato. Le leyó la cara como los operadores leen las caras. Se enderezó. Ella caminó hacia él y se detuvo lo suficientemente cerca para que su voz no se oyera. El hombre que ha estado accediendo a la cadena de suministro de tu unidad, dijo en voz baja, del que vos me informó. Reyes no dijo nada, esperando. Le dio tu ubicación a un contacto dentro de este edificio, dijo ella. Ese contacto ha accedido a la planta de cirugía en los últimos 40 minutos. Pasillo secundario del área de recuperación. La mandíbula de Reyes se tensó. ¿Dónde está ahora?, dijo. Aún no lo sé, dijo Claire, pero se moverá antes de que trasladen a la chica. Esa es la ventana de oportunidad.
La gente de voz no puede moverse dentro sin activar protocolos, dijo Claire. Yo sí. Reyes la miró durante un largo segundo. Luego se apartó de la puerta de la sala de espera. Calloway estaba dentro, sentado en una silla junto a la ventana, los codos en las rodillas, el malinois contra su pierna. Levantó la vista cuando Claire entró. Se lo dijo en 12 frases, secas, precisas, sin suavizar. La forma en que informas a alguien que necesita información y no consuelo. Calloway escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se levantó. Mi hija, dijo. 40 minutos hasta el traslado, dijo Claire. Quizás menos. Miró a Reyes. Algo pasó entre ellos. Luego Calloway miró a Claire. No tienes que hacer esto, dijo. Lo sé, dijo ella. Salió de la sala de espera. El pasillo secundario en la planta de cirugía corría detrás del pasillo principal y conectaba el área de preparación del quirófano con las 3 salas de recuperación a través de un pasaje de servicio utilizado por el personal que transfería equipos. Claire entró desde la escalera norte. La iluminación era más baja aquí, funcional. El sonido del piso principal estaba amortiguado a través de las paredes. Se movió sin prisa. Uniforme de hospital en un pasillo de hospital. Invisible. Había hecho una carrera de ser invisible. Lo oyó antes de verlo, no pasos. El sonido específico de un lector de tarjetas al que se acercan. Dobló la esquina del pasillo y se detuvo. Holt estaba de pie en el panel de acceso secundario a la sala de recuperación 2. Tenía su tarjeta levantada. No la había oído. Ella había sido muy silenciosa. Siempre era muy silenciosa. Doctor Holt, dijo. Él se giró. Su expresión en el primer medio segundo fue lo más verdadero que había visto en su rostro. No sorpresa, culpa, del tipo que se mueve por el cuerpo antes de que la mente pueda organizar una historia a su alrededor. Luego la historia se ensambló. Su rostro se compuso. Enfermera Mercer, dijo, esta área es solo para personal. Lo sé, dijo Claire. Revisé el registro de acceso de tu tarjeta antes de subir. Una pausa, pequeña pero presente. Estaba revisando a los pacientes. La paciente aún no ha sido trasladada, dijo Claire. La recuperación 2 está vacía. Holt bajó su tarjeta. La miró con la atención evaluadora que había usado todo el día. Pero ahora era diferente. Era calculadora. ¿Hablaste con alguien esta noche? Dijo. Sí. La mujer del abrigo. Sí. Exhaló una vez por la nariz. Un sonido muy pequeño. El sonido de un hombre que ha estado corriendo mucho tiempo y acaba de sentir que sus piernas empiezan a fallar. ¿Cuánto sabes? Dijo. Suficiente, dijo Claire. Él la miró durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. No la autoridad, no la frialdad. Algo debajo de ambas cosas. Algo cansado y viejo y muy dañado. No sabía lo de la chica, dijo. Quiero que lo sepas. Me dijeron que era solo vigilancia, puntos de acceso, horarios del personal. Les diste el nombre de Calloway, dijo Claire. Les di muchos nombres, dijo. Durante mucho tiempo, antes de entender lo que estaban haciendo con ellos. ¿Y después de que lo entendiste? Su mandíbula se movió. No es fácil parar, dijo. Una vez que estás dentro de algo así, tienen... Sé lo que tienen, dijo Claire. Lo dijo en voz baja, sin ira, porque lo sabía. Sabía exactamente cómo era cuando alguien usaba un archivo sellado para meterse en la vida de una persona y apoderarse de algo que no podían permitirse perder. Ella misma había estado al borde de eso durante 3 años. Holt la miró. Algo cruzó su rostro que no esperaba. Reconocimiento, no de su identidad, de su situación. Había buscado su expediente esta noche. Sabía que era escaso. Sabía que estaba sellado de una manera que significaba que alguien se había esforzado mucho. Comprendió, quizás por primera vez, que la mujer a la que había pasado 9 semanas desestimando había estado huyendo de la misma maquinaria que lo había tragado a él. Tú eras Ghostbird, dijo. El nombre en su boca era extraño.
el nombre que no había oído en 3 años, el nombre que había llevado sobre aguas oscuras y laderas en llamas, y una noche en particular que nunca se había permitido recordar del todo. Sí, dijo ella. La extracción de Helmand, dijo. Su garganta se apretó una vez. Lo controló. Sí, dijo. Leí el resumen posterior a la acción, dijo, antes de que se sellara por completo, lo que volaste esa noche. Se detuvo. Pasé 20 años en la medicina del ejército. He visto cosas extraordinarias. Se detuvo de nuevo. Eso fue extraordinario. El pasillo estaba muy silencioso. Dejaste que le dieran mi nombre a Kosic, dijo ella. No a sabiendas, dijo. Pero les di acceso a registros que lo contenían. El resultado es el mismo. Lo dijo sin evasivas. Eso la sorprendió. Había esperado un camino más largo hacia la rendición de cuentas de un hombre como Raymond Holt. Miró la tarjeta en su mano. Luego se la tendió. Imagino que alguien debería tener esto, dijo. Ella la cogió. Detrás de ella oyó pasos en el pasillo. Reyes apareció en la curva, Calloway a su lado, el Malinois moviéndose silenciosamente al talón izquierdo de Calloway. Holt miró a Calloway. Los dos hombres se miraron. El rostro de Calloway no mostraba nada legible, la disciplina de un hombre que guarda sus reacciones para después. Mi hija, dijo Calloway. Ella nunca fue el objetivo, dijo Holt. Lo siento. Eso no cambia nada, dijo Calloway. No dijo nada por un momento. No, no lo hace. Reyes dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Holt. Ni brusco, ni suave tampoco. El contacto firme y profesional de la transición. Holt se fue sin resistencia. El pasillo volvió a estar en silencio. Calloway se quedó con el perro a su lado y miró a Claire. Ella todavía sostenía la tarjeta de Holt. La dejó en el borde del estante de equipos a su lado. Calloway la miró, luego a ella. Ghostbird, dijo en voz baja. No como lo había dicho Holt. La forma en que dices un indicativo de llamada que significa algo para ti. La forma en que dices el nombre del piloto que te trajo a casa. La última operación, dijo. Helmand, los instrumentos. Sí, dijo ella. Nunca pude agradecértelo, dijo. No necesitabas hacerlo. Yo necesitaba hacerlo, dijo. Simplemente no sabía a dónde fuiste. Su voz era firme, sus ojos no. Fui a un lugar tranquilo, dijo ella. Y entonces mi perro decidió confiar en una enfermera, dijo él. El Malinois la miró. Su cola se movió una vez contra el suelo, lenta y segura. Claire se agachó y apoyó la mano en la cabeza del perro. Él se apoyó en ella como lo había hecho esa mañana, como si ya hubiera decidido horas atrás que ésta era alguien hacia quien valía la pena inclinarse. Es un buen perro, dijo ella. Tiene buen juicio, dijo Calloway. Hizo una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Se va a despertar en aproximadamente 1 hora, dijo. Mi hija nunca ha conocido a la persona que mantuvo su corazón latiendo el tiempo suficiente para llegar al quirófano. Claire se levantó. No necesita hacerlo, dijo. Querrá hacerlo, dijo él. Se parece mucho a mí en eso. Claire pensó en eso, en una chica con un vestido rojo que había susurrado el nombre de su perro antes de dejarse llevar. En un padre que condujo 38 minutos en uniforme porque 40 era demasiado tiempo. En un perro que se había parado sobre un ser humano en una habitación llena de extraños y se había negado a que nadie la tocara hasta que encontró a la única persona en la que podía confiar. En las matemáticas particulares de una vida dedicada a hacer cosas invisibles en la oscuridad, para que otras personas pudieran permanecer en la luz y nunca saber cuán cerca estaba el borde. Dile que el perro hizo la mayor parte del trabajo, dijo Claire. Calloway le sostuvo la mirada un momento más. Luego extendió la mano. Ella la estrechó, igual que antes, firme y breve. Pero esta vez no la soltó de inmediato. Decidas lo que decidas hacer a continuación, dijo. Decidas lo que decidas que eres ahora, lo que hiciste esta noche es lo que siempre has sido. Le soltó la mano. Caminó hacia el ala de recuperación. El Malinois se detuvo al lado de Claire por un momento. Presionó su cabeza una vez contra su mano.
Luego siguió a su guía. Claire se quedó sola en el pasillo. La quemadura en su antebrazo estaba cálida ahora, no dolorosa, solo presente, como algo que ha esperado mucho tiempo para dejar de doler y finalmente ha comenzado. Se quedó allí durante 30 segundos. Luego caminó de regreso a la escalera, de regreso a la planta de urgencias, de regreso al puesto de enfermería, donde Torres había regresado de su descanso y estaba actualizando informes y levantó la vista cuando ella se sentó. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, dijo ella. Él la observó por un momento. La forma en que la gente la había observado todo el día, buscando la costura entre lo que mostraba y lo que era. No la encontraría, pero estaba bien. Cogió el siguiente informe, lo abrió, y bajo la luz fluorescente constante de una sala de emergencias ordinaria, al final de un turno ordinario, Claire Mercer, enfermera registrada, volvió a trabajar en silencio, con precisión, sin dejar rastro, excepto la vida que había mantenido latiendo el tiempo suficiente para importar, y el perro que la recordaría para siempre. Fin. Si esta historia te ha recordado que las personas más extraordinarias son a menudo las que están a tu lado en silencio, sin ser vistas, sin nombre, cargando con más de lo que jamás sabrás, entonces dale al botón de me gusta, suscríbete y deja en los comentarios desde dónde estás escuchando esta noche. Bienvenidos a Secretos de Insignias Silenciosas. Nos vemos en el próximo.